Ya, listo, chicos. Ahora vamos a ver el tema de hemorragias. Nuevamente, si tienen alguna duda, me lo pueden decir. Y si no, me la escriben por chat si desean. Bueno, las hemorragias. ¿Qué son básicamente las hemorragias? Las hemorragias son las salidas de sangre del interior de nuestro sistema de forma espontánea o por algún traumatismo. Ahora, hay que tomar en cuenta ciertos datos numéricos. Cuando la persona tiene 50.000 plaquetas por milímetro cúbico o menos, es más propensa a sufrir sangrados abundantes por traumas pequeños, por decirlo así. En cambio, cuando la persona llega a tener 20.000 plaquetas o menos, es más propensa a sufrir sangrados espontáneos, ya sea por encías, por nariz o por algún otro orificio. El número normal de plaquetas que debería tener toda persona es de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico, perdón. También hay que tomar en cuenta que siempre hay que valorar la cantidad de salida, ya que cuanto mayor sea la pérdida, mayor riesgo existe de entrar en shock. Y bueno, acá básicamente el problema es la pérdida del contenido. El contenido en este caso vendría a ser la sangre por una lesión del continente, que es el continente, el vaso sanguíneo que va a romperse, ¿no? Ya sea por traumatismo o de manera espontánea. La fisiopatología de las hemorragias pueden ser resultado de un trastorno en las plaquetas, los vasos sanguíneos o la coagulación. Y los trastornos plaquetarios usualmente son los que ocasionan lesiones cutáneas, como por ejemplo tenemos a la trombastenia de Glanzmann, las petequias, que son como pequeños puntos rojos o lesiones purpúricas, así como hemorragias en las superficies mucosas, como la gingivorragia y demás. Todo eso se lo voy a explicar en unas diapositivas. Bueno, como les dije, dentro de la fisiopatología entra lo que son los trastornos plaquetarios. Dentro de esos trastornos, el que nos va a causar más frecuentemente hemorragia es la trombocitopenia, que es lo mismo que trombopenia, depende de la bibliografía, como va a ser llamado. Esa trombocitopenia o trombopenia puede ser central o periférica. Cuando es central es cuando es dada por algún tipo de alteración a nivel del centro de producción, es decir, a nivel de la médula ósea. Y cuando es periférica es cuando es dada por alteraciones a nivel de la circulación sistémica, es decir, a nivel de la misma sangre. También, cuando es central, hay una disminución de la producción de plaquetas, usualmente por radiación, por alcohol, por insuficiencia medular, por fármacos, en fin. Y cuando es la periférica, hay un incremento de la distribución de plaquetas. Es decir, es casi lo contrario. De por sí las plaquetas tienen un tiempo de vida de 7 a 10 días y son destruidas por vasos sanguíneos, por lo que este aumento se debe dar por cualquier factor que haga que el vaso vaya a comer más y ya no solamente se coma plaquetas viejitas, sino también las plaquetas nuevas. Esto suele darse por fármacos también. Es un fenómeno que suele darse bastante en el primer estadio del VIH o incluso por causas inmunitarias. Otra diferencia es que en la trombocitopenia central hay una disminución del número de megacariocitos. Disminuyen casi a la vez que las plaquetas y casi en el mismo número. Esto se debe básicamente a la inflamación de la médula ósea en neoplasias, como el cáncer o demás. O también se debe a la trombopoiesis ineficaz, que es dada por la enfermedad de Wisk-Goldrich. También es dada por anemias megaloplásticas o incluso por síndromes mielodiplásticos. Eso realmente, no, los nombres no se marean con eso. A diferencia de la periférica, que es un incremento del consumo de plaquetas, si dan cuenta que es lo contrario una de la otra. Esto se debe a la enfermedad como la coagulación intravascular diseminada o CIT, que genera tanta inflamación que va a aumentar el número de plaquetas, haciendo que los vasos sanguíneos se llenen de estas y por el poco espacio que hay, se peguen entre sí, formando como trombos, por lo que las plaquetas ya no están en su lugar y al haber hemorragias causadas por el mismo momento de las plaquetas, esa ausencia de plaquetas
no hará que cese. Es como una relación de causalidad mutua. También se dan enfermedades como la PTT y la PTI, que es la púrpura trombocitopenia y trombótica. Y los trombos explicados anteriormente. Básicamente eso nuestro cuerpo puede eliminarlos, pero en esta enfermedad se genera como un anticuerpo que comienza a matar todas las proteínas que van a ser las encargadas de eliminar esos trombos. Y en el caso de la PTI, que es la que le decía púrpura trombocitopénica idiopática, los trombos van a ser, mm, como se explicó anteriormente, eliminados, pero por nuestro propio cuerpo. En este tipo de enfermedades se va a generar un anticuerpo de tipo IgG que va a destruir el número de plaquetas, creyendo que son como células malas. Nuestro cuerpo como que se va a confundir y la enfermedad va a hacer que parezcan células malas y haciendo que se ataquen y por eso se destruyan en mayor cantidad de las que, de hecho, ni siquiera deberían destruirse poco porcentaje. Y finalmente, otra causa es la enfermedad como el SHU, que es el síndrome hemolítico urémico, que se da por la bacteria E. coli, que a su vez hace que se comience a destruir todos los elementos formes de la sangre, causando hemorragias. Yo sé que es un poco confuso, pero solamente como para resumirles. La trombocitopenia central es dada por alteraciones a nivel del centro de producción como la médula ósea, es dada por una disminución de la producción de plaquetas y es dada por una disminución del número de megacariocitos. La trombocitopenia periférica es casi lo contrario. No digo el 100% porque se parecen algunas cosas. Es dada por alteraciones a nivel de la circulación sistémica, es decir, a nivel de la sangre. Es dada por el incremento de la explosión de plaquetas y por el incremento en el consumo de las mismas. Bueno, los trastornos por defecto de la pared vascular, que es otro punto de la fisiopatología. Creo que la imagen la puse muy pequeña, pero ya igual el PPT es en el Drive que tiene el grupo de WhatsApp, así que ahí pueden verlo de mejor tamaño y demás. Bueno, tenemos lo que es la PTT, SHU y SHU atípico. Esos dos de ellos se los expliqué un poco anteriormente. La PTT es la púrpura trombocitopénica trombótica, perdón, y la SHU es el síndrome hemolítico urémico. Y bueno, SHU típico es lo mismo, pero atípico. Ahí mismo salen los mecanismos lesivos, así que ahí lo pueden leer. Y bueno, otras causas de trastorno por efectos de la pared vascular pueden ser el envejecimiento, los fármacos, sobre todo los corticoides y penicilinas, también la deficiencia de vitamina C, el síndrome hemolítico urémico, que a diferencia de los mecanismos lesivos que aparece ahí, también puede ser por anemia hemolítica no inmune, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Y otra causa puede ser la púrpura Chenol, me parece que se llama. También lo pueden llamar como PHS, para que no se me mareen. Es una enfermedad conocida como vasculitis, ya que va a afectar la pared del vaso sanguíneo y las paredes arteriales de mediano y alto calibre. Y como se afecta la pared vascular, se pueden dar hemorragias. Bueno, trastornos de la coagulación. Aquí realmente no voy a darle mucho énfasis, porque acá sí en lo anterior los mareé un poco capaz, probablemente. Acá se marearían el doble o triple. Pero solo es necesario que sepan que uno de los factores, o sea, con tan solo uno de los factores que se vea afectado, todo el resto va a dejar de funcionar, ya que están ligados entre sí, se dan cuenta, es como un sistema. Aquí deben saber eh, lo que es la hemofília A, que es el factor 8, que es el que es mayormente
presentado en las mujeres, porque las mujeres son las portadoras usualmente, y los hombres son quienes sufren los síntomas. También deben conocer la hemofilia B, que es el factor 9 en el cromosoma X, en el que mayormente las mujeres son portadoras, pero los hombres son quienes también sufren los síntomas. Eso ocurre básicamente porque las mujeres tienen dos cromosomas X, entonces a falta de uno, igual pueden balancear. En cambio, los hombres tienen un X y un Y, por lo que a falta un X quedan desbalanceados. Yo sé que probablemente no me entiendan, lo van a entender mejor cuando lleven embriología, me parece. Pero solamente tengan en cuenta lo que les dije. Mujeres portadoras, hombres sintomáticos. Y bueno, aquí también está importante que sepan lo que es la enfermedad de von Willebrand, que es el factor número 8, que bueno, está ligado realmente a la hemofilia. Ya esto es lo que les decía, pues, la hemofilia B y von Willebrand. Trastornos adquiridos. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, interrúmpanme. Bueno, como no tienen ninguna duda, lo que sí, me había olvidado avisar al inicio de clase, antes que me olvide. A partir de la siguiente clase, voy a necesitar que o participen o prendan cámara, porque si no voy a llamarlos. Y si los llamo a alguno y no me responde por chat o por voz, voy a empezar a sacar gente de la reunión. Así como también, chicos, no lo hice la semana, porque la verdad es que no me ha dado tiempo. Ya tengo el set de asistencias completo. Entonces, los que hayan tenido más de 3 faltas van a empezar a ser sacados del grupo y por ende no van a poder entrar a las sesiones. Probablemente lo haga más tarde o en la semana. Más tarde, casi que capaz. Si tenemos rápido la clase, apenas termine. Entonces, para que tomen en cuenta. Chicos, ¿me escuchan? Ahora sí, Marce. Ya. A ver, voy a volver a compartir. Y a ver, sigamos. Trastornos adquiridos, que es otro punto de la fisiopatología, son dados por deficiencias de vitamina K. La E. coli es la que la produce. Y básicamente la vitamina K es fundamental para el proceso de coagulación. Entonces se puede entender que ante la deficiencia no se va a producir una coagulación correcta y la hemorragia queda, o si ya está dándose, va a empeorar. Va a afectar también la producción de factores 2, 9 y 10. De esos, el único que les había explicado es el factor 9, que es la hemofilia B. El resto, tómalo como el factor 2 y 5, perdón, 2 y 10 para que no se mareen. También está relacionado con el CID, que es la coagulación intravascular diseminada, que es básicamente la formación de coágulos dentro de las arterias, usualmente por genética propia, y genera lesiones purpúricas. Y también está relacionado con la deficiencia de fibrinógeno,
que suele ser dada por mordeduras de serpiente cascabel o por algunas hepatopatías. Eso es todo lo relacionado a fisiopatología. Ahora vamos a ver la clasificación de las hemorragias. Tenemos las que son según naturaleza. Ahí tenemos por la fuente de origen, básicamente. Tenemos las externas y las internas. Las externas son dadas por rotura de un vaso con salida de sangre directa al exterior y son provocadas por traumatismos directos con desgarros, cortes o fracturas abiertas. La clasificación de las externas es amplia, la voy a explicar al final, así que sigamos con el resto por mientras. También tenemos la clasificación interna, en la que la sangre no sale y queda retenida en el interior del organismo. Son provocadas por impactos contundentes a nivel abdominal, torácico o craneal. Hay ocasiones en las que pacientes, por decir, que estuvieron a punto de sufrir una hemorragia cerebral, no la sufren, pero sí sufren de hemorragia ocular. Y no sé si alguno lo ha visto, yo sí llego a ver un paciente así, en el que básicamente ves como que el glóbulo ocular casi totalmente rojo, por no decir al 100%, pero un rojo sangre vivo. Usualmente eh, se tiende a quedar en ese color y de esa manera por bastante tiempo, por unas semanas y demás, y ya relativamente va disminuyendo para después pasar el ojo a ser como un color amarillento y ya después de meses termina de regenerarse todos los tejidos ahí para que vuelva a su estado normal. Dentro de esa clasificación entra lo que son las hemorragias cavitarias y las hemorragias intersticiales. Las cavitarias es cuando la sangre se vierte a una cavidad natural del organismo, es decir, cavidades específicas o naturales. Aquí entra otra clasificación, que son las cavidades exteriorizables y las no exteriorizables. Las hemorragias cavitarias exteriorizables se refieren a que la cavidad en la que se va a vertir la sangre esté en contacto con el exterior del cuerpo por medio de orificios naturales, como puede ser el estómago, el recto, la vejiga, etcétera. Por ejemplo, hemorragias en la vejiga que tienen conexión con el exterior a través de la uretra, una hemorragia en el colon que tiene conexión con el exterior a través del ano. Esta sangre se va a encontrar camino al exterior, básicamente. También tenemos las cavitarias no exteriorizables, que son incavidades en contacto con el exterior, como puede ser el cráneo, el abdomen, etcétera. Por ejemplo, la cavidad craneal no tiene conexión con el exterior, por lo que cualquier hemorragia que ocurra allí se quedará causando posibles hematomas. Y también tenemos lo que son las clasificaciones de hemorragias intersticial. En este caso, la sangre ya no se va a vertir en una cavidad natural del organismo, como pasaba en la cavitaria, sino que se va a acumular en sitios donde no existen cavidades naturales, dando lugar a los hematomas, petequias y equimosis. Por ejemplo, puede ser dado en extremidades o, por ejemplo, en las que la hemorragia pasa entre los tejidos y causa alguna lesión equimótica. También tenemos la clasificación según la procedencia, que es básicamente la zona donde se vierte la sangre, puede ser a nivel arterial, a nivel venoso y a nivel capilar. Y después voy a mostrar la imagen. Ya, me acabo de acordar que tengo una diapositiva para eso. Acá se puede ver cómo ven. La externa, bueno, la exteriorizable y no exteriorizable, y la intersticial, ¿no? Perdón. Según procedencia, tenemos la arterial, que se va acá, la venosa y la capilar. Y de las maneras acá. Capilar, venosa, arterial. En la arterial, las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. La salida de la sangre va a ser al compás del pulso en saltos rítmicos y con fuerza. Va a haber un patrón pulsátil. Si no se trata pronto de lesión de sangre sobre una arteria importante, puede llegar a provocar la muerte incluso en menos de un minuto. Es mortal. Eh, Como les decía, es intermitente, sale como que por chorros, como si abriesen un caño,
pero lo abren como que, lo abren al 100% y luego lo cierran, y luego lo abren al 100% y lo cierran, algo así. Es roja brillante la sangre que sale, es como rojo carmín, básicamente. Cuando se da de manera inmediata, ocasionan hematomas, como pueden ver en la imagen. Que es el hematoma es básicamente una lesión sobrelevada, morada, bastante dolorosa, que suele requerir ser retenenada en la mayoría de casos. También tenemos la venosa, en la que las venas llevan sangre de los órganos hacia el corazón, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, si son las que llevan sangre de los órganos hacia el corazón, pueden comprender que de no atenderse correctamente una hemorragia venosa, no solamente el corazón se vería en peligro, sino también el órgano en cuestión que esté relacionado. Aquí, a diferencia de la otra, no va a ser una sangre roja carmín, va a ser una sangre roja vino o rojo oscuro. Ocurre porque la sangre es no oxigenada y contiene desechos, a diferencia de la sangre arterial, que recuerden sí que es la que va, las arterias son las encargadas de llevar la sangre del corazón a los órganos. Entonces, por eso el color más claro, por decirlo así. En este caso, la salida va a ser continua, va a ser escasa, o incluso puede ser en abundante cantidad, pero va a ser continua, y sale como en patrón de napa o de sábana. ¿Se dan cuenta acá? Es diferente a la arterial, es mucho más controlada. Esta sangre se corta, en principio, por presión local. La arterial no suele ser mucho la presión local. Cuando se da de manera interna, genera equimosis. La equimosis es básicamente la lesión plana, morada, aunque también podría ser amarilla o rojiza, como se ve acá. Y finalmente tenemos la hemorragia capilar, que es la que compromete solamente los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel. Y además esto se puede controlar fácilmente, si es bastante leve. En forma, se muestra en forma de pequeños puntos sangrantes, sale casi sin fuerza, cubriendo toda la zona. En pocos casos, pero de manera muy leve, y es una hemorragia en sábana también, al igual que la venosa. Cuando se da de manera interna, forma petequias, que son como los pequeños puntitos, por ejemplo. Aquí tenemos que tomar en cuenta, como les dije, lo que es la hematoma, lo que es la equimosis y las petequias. Todos se los expliqué, pero como para resumírselos, el hematoma es cuando se afecta un tejido profundo, la equimosis cuando se afecta un tejido subcutáneo, y las petequias se ven como manchitas en la piel. Así es. Usualmente las petequias realmente se cobran al día, a los 2 días, a diferencia del hematoma y de la equimosis. Tenemos la clasificación según la gravedad, que está en función de la cantidad de pérdida sanguínea. Esta puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave o puede ser muy grave. Puede ser leve cuando es la pérdida inferior a 750 mililitros o menor al 15% total en función del peso, el peso corporal del paciente. Es moderada entre 0,8 y 1,5 litros, se pierde de 10 a 15% de la volemia y no suele dar síntomas generales, de hecho. También tenemos la grave, que es, hay una pérdida superior a 1,5 litros, se pierde del 15 al 30% de la bulimia y hay inicios de choque hipovolémico. Y puede ser muy grave, entre 1,5 y 3 litros. Se pierde casi entre el 30 y el 60% y la gravedad va a depender de la velocidad de la pérdida. En estos casos, siempre va a terminar dándose un choque hipovolémico, así que hay que tener en cuenta. El choque luego se lo voy a explicar. Chicos, denme un segundo, por favor.
Perdón. Bueno, tenemos el manejo de medidas generales para las hemorragias externas. Las internas no puedes tratar así. Primero tenemos lo que es la presión directa sobre la herida, que para ello debe colocarse un apósito o compresa sobre la herida y se debe ejercer presión. Esto realmente se lo han explicado de manera adicional en su clase práctica, asumo, pero deben tomar en cuenta y recordar que acá se debe evitar retirar directa, no se debe retirar, sino que se debe poner otra encima. También tenemos la elevación del miembro. Estos puede usarse siempre que no existe fractura. Debe elevarse el miembro por encima del nivel del corazón, facilitando así la formación del tapón por la acumulación de plaquetas, al disminuir la presión por acción de la gradiente. También tenemos la presión de la arteria principal del miembro. Esta puede ser, por ejemplo, si es la arteria femoral a nivel de la pelvis y se debe dar una compresión con los dedos de la mano, aplastar básicamente la arteria contra el hueso. Hay muchos puntos de compresión arterial. Los principales son la arteria temporal, que está localizada en las sienes. Se utiliza en hemorragias de cuero cabelludo. También tenemos la arteria facial, localizada bajo el borde horizontal de la mandíbula, que está cerca del ángulo posterior. Y la arteria carótida, que se utiliza para hemorragias debidas a cortes importantes en el cuello. Acá se debe comprimir contra las vértebras. También podrían considerarse importante la arteria poplitea, la arteria braquial y la subclavia. La poplitea está localizado detrás de la rodilla, a nivel del el pliegue de la flexión. Y pues para ayudar a controlar las hemorragias por debajo de la rodilla, ¿no? La arteria braquial está en la cara interior del brazo por debajo del bíceps, que es en la flexura. Y es para controlar las hemorragias del antebrazo y de la mano. Finalmente tenemos la arteria. Chicos, ¿alguien toma el control? Por favor, déjelo. Bueno, él decía la arteria subclavia, en lo que va agarrando, es la que está localizada por detrás y abajo de la clavícula y ayuda a controlar hemorragias a partir del hombro para arriba. Otro manejo general es el torniquete. La utilización del mismo se da cuando hay siempre fracasado los pasos anteriores. También cuando va a haber una amputación traumática del miembro y liberación de un miembro aplastado también puede ser. La técnica, realmente es que no puedo explicarles mucho esto virtualmente. Acá deben tener precauciones. Básicamente se debe colocar. Voy a empezar acá están las pasos. Acá se deben tener precauciones, que se debe colocar un cartel visible en la frente que indique la zona del cuerpo en la que se ha colocado el torniquete y la hora en la que se ha puesto. Sobre todo porque en muchas ocasiones, pues sí, que el torniquete suele darse en miembros, en los miembros inferiores, en los miembros superiores, en lugares amplios, pero en otras, en lugares no tan visibles o a lo mejor visibles, pero que la persona que luego tiene el paciente no lo tome en cuenta. Se deja el torniquete a la vista, como les digo, que es para que se vea bien y se tienda, se tienda como primera instancia, como lesión grave. No se debe aflojar nunca, porque cuando se produce la necrosis celular, y dejamos pasar las células muertas al resto del cuerpo, las toxinas que se liberan son mortales, lo que básicamente podríamos llamar muerte súbita o muerte por autointoxicación, que además decir que causa la muerte. También se debe colocar a la víctima en posición de shock, asegurándonos previamente que no haya lesión de la pelvis, sino se puede. Todo esto para evitar el choque volcánico. Esto es un pequeño cuadro como para que estés bien, seguro. Manejo general de las hemorragias internas. Hay que tomar en cuenta que las hemorragias internas son más peligrosas que las externas porque no se ven y siempre hay que sospecharlas inmediatamente. Ante algunos circunstancias del accidente,
Chicos, permítanme un segundo, por favor. Ya, perdón. Entonces les diría, como son más peligrosas que las externas, ya que no se ven, hay que sospecharlas mediante las circunstancias del accidente, ya sea por medio de la fractura, de los traumatismos o golpes violentos, del tórax, abdomen, por decir, o por circunstancias del accidente que pueden ser espontáneas, como una úlcera sin diagnosticar, ¿no? Acá habrá sintomatología. En este tipo de hemorragias va a haber una desorientación espacial e incluso una pérdida de conocimiento. Se va a ver una parálisis intensa, sudoración fría y pegajosa, pulso débil y rápido. También va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, un relleno capilar superior a 2 segundos, en fin. Ahora, el tratamiento de las hemorragias internas tiende a ser llevado a nivel hospitalario, pero a nivel hospitalario puede ser por medio de el abrigo del paciente. Se debe poner el piso en alto, la cabeza más baja que el corazón. Se debe liberar de ropa apretada al paciente, sobre todo en la lesión. No se debe dar nada de beber y, como les digo, debe haber un traslado inmediato al centro de salud más cercano. Un momento, chicos. Bueno, la clasificación de las hemorragias internas lo vimos en foto. Marce, una pregunta. ¿Por qué si hay una hemorragia interna no podemos darle nada de beber al paciente? Porque no, en primera, no sabes qué tipo de hemorragia interna. Hay hemorragias internas que de hecho se podrías, pero hay, como no sabemos, debemos escuchar de las peores. En caso de una hemorragia interna, pueden verse afectados nuestros, a nivel sistémico, a nivel de los órganos, y ante, de hecho no se puede dar ni alimentos ni bebidas. Entonces, ante un paciente bebiendo algo o ingiriendo algo, van a poner a trabajar nuestro sistema. Y si no pones a trabajar y cabe la posibilidad que haya una hemorragia cercana o en los órganos involucrados, terminaría siendo peor. Podría ocasionar algún shock o incluso no la muerte, pero sí que entre un estado crítico el paciente. Solo que no se menciona lo de comer porque no es común que ante un accidente lo primero que hagas es darle el vaso de comida. Bueno, le decía lo que es la clasificación de hemorragias externas. Tenemos primero lo que es la otorragia. La otorragia es la salida de sangre a través del conducto auditivo y que puede ser consecuencia de lesiones internas graves. Las causas pueden ser por fuertes golpes, por choques, incluso balonazos, en fin. Hay tipos que puede ser con traumatismo craneal, con o sin pérdida de conocimiento, como puede ser la fractura de la base del cráneo o signo de Badel. Eso sí, tómenlo en cuenta. Recuerden que es signo característico de la torragia, que es el signo de Badel, la fractura de la base del cráneo. También lo más normal es que se vaya acompañado de epitaxis y amortamiento alrededor de los ojos, que vendría a ser llamado ojos de mapache. En tratamiento se debe tomar en cuenta que no se taponear la hemorragia. Se debe poner el paciente en posición lateral estable sobre el oído sangrante y debe haber una movilización en bloque con sumo cuidado, sobre todo por peligro de la lesión medular. ¿Qué era la epitaxis? Que es la que les dije que está bastante relacionado comúnmente a la torragia. La epitaxis es la sangrado por la nariz. Hay tipos, la sintomática y la traumática. Esto en general es dado por la rotura de alguna pequeña arteria, por roscado, por el estornudo y demás. La sintomática es debido a enfermedades, hipertensión, gripe, en fin.
y traumática por golpes directos. Puede generar lesiones internas importantes en el cráneo, así que tomarlas con cuidado. Primero hay que calmar al paciente cuando se lo trate, luego hay que sentarlo con la cabeza recta o a lo mucho ligeramente inclinada hacia adelante. Se deben presionar el fosa nasal durante 4 o 5 minutos. Se debe aplicar hielo sobre la fosa nasal para favorecer la contención vascular. Ahora, en caso de esta hemorragia no cese, se debe introducir una gasa por el orificio nasal con unas pinzas largas y que no sean finas. Y también si se empapa, sacar esa e introducir otra. Asimismo, se debe hacer un traslado urgente al hospital. Ahora tenemos lo que son las hemorragias por la boca. Aquí entra lo que es la hematemesis, la hemoptisis y la gingivorragia. En la gingivorragia, en la hemorragia de las encías, la causa suele ser la inflamación de las encías o por carencia de vitaminas, aunque también puede ser relacionada a la presencia de algún hongo. El tratamiento realmente carece de importancia, es a nivel médico, a nivel del dentista y demás. También tenemos la hemoptisis, que ocurre entre la salida de sangre de la boca procedente del período. Surge con la tos. Las causas más comunes son las enfermedades de pulmón, los tromboembolismos clásicos. Tenemos como síntomas color rojo intenso, mezclados con espuma o burbujas, y un cosquilleo previo en la garganta. Como tratamiento tenemos que poner al paciente a reposo en posición semisentada. Se debe conservar la materia expulsada en recipiente y debe haber un traslado al hospital de manera inmediata. Finalmente, dentro de las hemorragias por la boca tenemos la hematemesis, que es la emisión de sangre por la boca procedente del tracto gastrointestinal alto, que suele surgir con el vómito. Esta sangre sale con restos alimenticios conocidos como pozos de café. Y los síntomas suelen ser la expulsión con vómitos por la fuerza de la misma o lesiones internas importantes en el cráneo. Por eso hay que tomarse en cuenta en caso no cese. Si se dan, pues calmar al paciente, sentarlo con la cabeza recta también, ligeramente hacia adelante, presionar la fosa nasal durante algunos minutos. En fin, si no cesa es el problema, y se hace un traslado urgente al hospital. ¿Pueden explicarles? Creo que los expliqué 2 veces en el vamos a dar cuenta. Bueno, las gingivorragias. No, sí, ya expliqué todos. Y bueno, ahora tenemos las hemorragias por el recto, que es la rectorragia y la melena. Básicamente la rectorragia va a ser la hemorragia por el ano y la melena en las que vamos a encontrar esas de color negro intenso, malolientes, no formadas y untosas o pegadizas al recipiente que las contiene. En la rectorragia las causas va a ser la existencia de hemorroides y proceso tumoral bajo, cuyo tratamiento debe ser consulta médica, realmente no, solamente es un signo de que algo está mal en el cuerpo. Y la melena, las causas son debidas a hemorragias a nivel de las vías digestivas altas, es decir, sangre digerida, puede ser llamado así, y puede coexistir con hematemesis, que es la que expliqué hace un rato, el sangrado a nivel bucal. El tratamiento sí debe ser un traslado hospitalario urgente, a diferencia de la rectorragia. También tenemos lo que son las hemorragias por los genitales. Acá tenemos a la hematuria, que es la emisión de sangre a través de la orina, ya sea microscópica o macroscópica. Tenemos tipos, la microscópica es análisis de orina y la macroscópica orina teñida de sangre. Como causa tenemos la infección a nivel urinario, cólicos nefríticos, que es debido a cálculos renales, tumoraciones en vejigas, traumatismos abdominales, en fin. Y
tratamiento tenemos una visita médica o traslado urgente en caso sea ocasionado por un traumatismo. Si no, si es causado porque no sé, un día fueron a orinar y de pronto se dieron cuenta de ello. Visita médica cotidiana. El choque hipovolémico. Este es un estado clínico en el cual la cantidad de sangre que llega a las células es insuficiente o por lo menos inadecuada para que pueda realizar esta su función normal. Va a clasificarse en función de la cantidad de pérdida de sangre, sobre todo en función de la cantidad de pérdida de sangre. El resto son características. Eso ya lo pueden leer luego. Los síntomas que vamos a poder visualizar en este tipo de shock va a ser una palidez, piel fría y húmeda, una sed excesiva, debilidad progresiva de los músculos o del sistema en general. Va a haber un pulso débil, pero rápido, respiración lenta y profunda, a veces puede ser ruidosa. Va a haber una alteración de la conciencia, escalofríos y temblores, y de persistir puede desencadenar un coma. ¿Cómo podemos reconocer el shock? Lo más útil es a través del estado mental, con el pulso radial, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la apariencia de muerte. Hay que tomar en cuenta que el volumen sanguíneo normal del adulto es 5 litros de volumen sanguíneo. Ahora, entonces, teniendo en cuenta que son 5 litros de volumen sanguíneo, si perdemos, por ejemplo, 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros de sangre, no va a afectar tanto al paciente, el estado mental del paciente va a ser alerta. En cambio, si perdemos 1500, si perdemos 2000, puede ser el paciente que está en un estado confuso, letárgico, que tenga movimientos lentos, en fin. Y si perdemos de 2500 mililitros a más, el paciente simplemente va a estar ausente. Perdón, o sea, va a estar como ausente. Si ustedes tratan de tomarle la escala de Glasgow, van a ver que casi no les responde, o en algunos casos lo van a ver simplemente inconsciente. Bueno, chicos, eso sería todo. Esta es toda la clase de hemorragias. No sé si alguno tiene alguna duda. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Más bien, dejen un mensaje, si ya han dejado un mensaje, pues no pasa nada, pero si no, dejen un mensaje cualquiera en el chat de la reunión para saber que estuvieron presentes y tomar las asistencias de la clase 8 y 9. Pero voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.